agricultura familiar, un experto conocedor del tema a propósito de este plan anticrisis para la economía familiar. Vamos a conversar con el economista agrario Eduardo Segarra. Él ha sido hasta hace algunos días jefe del gabinete de asesores del Ministerio de Agricultura, que es el ente rector de la actividad agropecuaria, porque no solamente hablamos de agricultura, también hablamos de actividades pecuarias en la costa, en la sierra y en la selva. Le damos la bienvenida a don Eduardo Segarra. Bienvenido, Eduardo, gracias en nombre de nuestros televidentes por la oportunidad de conversar de un tema tan importante para los peruanos, sobre todo los peruanos de menos recursos, los agricultores. Bienvenido. Sí, muy buenos días, gracias por la invitación. Solo aclarar que estuve de jefe de gabinete de asesores del Ministerio de Agricultura hasta febrero 3 de este año, no hace pocos días, ¿no? Unos 4 meses. La precisión. Una primera lectura, Eduardo, de la situación del agro. Se esperaba que con este gobierno tuviera acciones diferentes, cambios. Se hablaba de cambio en todos los sectores y especialmente en agricultura, porque está el sector más pobre de nuestro país y no está siendo atendido. Han pasado varios ministros de esta administración y todavía creo que, si hablamos en términos deportivos, no dan pie en bola. ¿Qué está pasando? ¿Cuál es el diagnóstico del economista agrario, Eduardo? Sí, efectivamente, la sensación que hay con el gobierno del presidente Castillo es que no le está dando la debida importancia y prioridad al tema agrario, y no solo agrario, sino también alimentario. Creo que en ambos frentes el gobierno del profesor Castillo está mostrando altos niveles de improvisación, falta de equipos, falta de una mirada y una visión que entienda la dimensión de la crisis que estamos enfrentando, que no es una crisis menor, es una crisis de gran envergadura que pone en riesgo la alimentación de millones de peruanos y peruanas. Creo que acá ya tenemos 4 ministros en 10 meses y en general las personas que se han estado poniendo últimamente en el ministerio no tienen pues mínimo de experiencia, entendimiento y no están en capacidad de convocar equipos adecuados para enfrentar la crisis que estamos viendo. Eduardo, de decisión política, ¿no? Y esa decisión política también pasa por el equipo, como bien señala. Entonces, esa decisión política no está viendo con claridad, y estamos hablando del presidente de la República, presidente del Consejo de Ministros y el ministro del sector, no están viendo con la claridad del caso la problemática, a la que agregamos el tema de los precios internacionales, fertilizantes y otros temas. Un equipo, siendo jefe del gabinete de asesores hasta hace poco tiempo, Eduardo, el diagnóstico al interior, ¿cuál es de la situación? ¿Qué es lo que está faltando para que se tomen decisiones adecuadas que favorezcan a los agricultores, sobre todo, como decimos siempre en el programa, a los más pobres? Que es la agricultura familiar, además, bueno, ¿no? Para ir aterrizando. Lo más importante es que el presidente Castillo tome conciencia de la gravedad y la magnitud de la crisis que estamos enfrentando. La crisis agraria ya venía expresándose durante la pandemia, donde se cayeron los ingresos de los productores agropecuarios hasta en un 30-40%. Vimos la pobreza agraria subir hasta en 10 puntos porcentuales. Pero luego de eso vino, cuando estábamos empezando a salir de la pandemia, vino el problema del incremento de los precios de los costos de producción agrarios, tanto de fertilizantes como de alimentación para el ganado. Esa segunda fase de la crisis, que es donde ingresa, digamos, el presidente Castillo al gobierno, empezó a ser enfrentada con algunas medidas iniciales, en las cuales nos tocó participar, y durante también el primer periodo con el lanzamiento de la segunda reforma agraria, que precisamente buscaba
enfrentar el tema de la agricultura familiar como la primera prioridad del gobierno. Lamentablemente, el presidente Castillo luego empieza a borrar todo lo que se había avanzado con la otra mano, coloca en el sector a un ministro que en realidad lo único que hizo fue destruir la relación que tenía el ministerio con los gremios agrarios, empezó a pelearse con todo el mundo. Lo único que logró es que todos los gremios agrarios pidan su destitución, además en un proceso de nombramientos irregulares, decisiones erráticas y en muchos casos con altas sospechas de corrupción. Eso ha sido muy grave y en el camino no se ha enfrentado a la crisis y esta crisis se ha agravado porque desde que empezó el conflicto de Rusia con Ucrania, la situación de la crisis alimentaria y agraria se ha complicado aún más. Entonces, ya estamos en un momento de crisis aguda. Precios de los alimentos han subido ya en 10%, 3 veces más que el conjunto de la economía. Millones de hogares peruanos ya están sufriendo impactos y también millones de agricultores están viendo con enorme preocupación que no tienen fertilizantes para atender su campaña agrícola. Si no hace algo el presidente Castillo sobre esto, en realidad vamos a entrar en una etapa mucho más complicada. Su reciente nombramiento de un nuevo ministro de Agricultura no va a resolver, ha puesto a una persona sin experiencia, que no tiene mayor entendimiento tampoco del problema y que parece más un nombramiento por razones de sobrevivencia política más que para enfrentar la crisis agraria y alimentaria que tenemos. Es un nombramiento para salvar situaciones, pero no para solucionar el problema del agro. Ya hemos hablado, ya se ha explicado, Eduardo, 2 temas importantes, fertilizantes y el tema de los créditos agrarios, que forman parte de este plan anticrisis que se va a exponer el día de mañana. ¿Qué otras acciones urgentes son las que tendría que hacerse en un escenario con un ministro que conozca el tema y no lo que tenemos en este momento en el escenario? Sí, bueno, creo que una medida fundamental es encarar el problema alimentario, ¿no? Para eso creo que es fundamental que se genere un comité de crisis alimentaria, de emergencia alimentaria dentro del gobierno. Ahí deberían participar varios sectores, relaciones exteriores, Ministerio de Comercio, el Ministerio de Desarrollo Agrario, el de Inclusión Social, el de la Producción, incluso el Ministerio de Economía y Finanzas. Es crucial tener ese espacio porque el problema alimentario es múltiple, es de múltiples sectores, es multisectorial y no basta con un ministerio como el de Agricultura para enfrentarlo. Se tiene que tener esa mirada más integral, más amplia, más de mediano a largo plazo, pero que al mismo tiempo encare la emergencia. El MEF, el Ministerio de Economía y Finanzas, por ejemplo, solo ha asignado el 30% de los recursos requeridos para la compra de fertilizantes por parte del gobierno. Eso es un grave error que está poniendo en riesgo la seguridad alimentaria de todos los peruanos. Eso tiene que resolverse inmediatamente. Se tienen que asignar los recursos para poder comprar suficientes fertilizantes para apoyar a nuestra agricultura en este momento difícil, donde ya luego de 2-3 años de crisis, en realidad los productores están medio desesperados y requieren inmediata atención por parte del gobierno. Eso es la alerta inmediata. Nosotros tuvimos, Eduardo, y un comentario sobre el tema, tuvimos oportunidad, estamos comprometidos con los sectores más pobres del país y la agricultura tiene, creo, los sectores. Y entrevistamos en su oportunidad hace como 3-4 semanas, un poco más, a Andrés Alencastre, que también es un especialista en el tema agrario, y habló de que se había acercado al gabinete del ministro Maita, haciéndole conocer unas recomendaciones, las acciones que se debería tomar en los primeros 100 días de gestión. ¿Qué tanto se atendió esos pedidos y qué tanta vigencia tienen esas recomendaciones que dio en su momento Alencastre, no solamente en el gabinete de Maita, sino seguramente con el ministro Maita, sino con los otros 2 ministros que también han tenido acción, sin considerar a este último ministro que va a empezar y que ya sabemos cuál puede ser el resultado, Eduardo?
Bueno, sí, durante la gestión del ministro Maita hubieron varios acercamientos de diversos actores planteando sus propuestas, una de ellas el ingeniero Alencastre. Nosotros recogimos diversas propuestas que fueron canalizadas a través de la plataforma que impulsó el nuevo gobierno llamado Segunda Reforma Agraria, ¿no? Esto fue oficializado como un lanzamiento por parte del presidente en Cusco el 3 de octubre del año pasado, con la presencia de más de 10 ministros y 20 parlamentarios y alcaldes y gobernadores regionales. Al mismo tiempo se lanzaron dispositivos legales, ¿no? Hay un dispositivo legal que oficializa la segunda reforma agraria y sus lineamientos. Son 5 grandes lineamientos que, digamos, recogen la agenda de cambios más importantes. En primer lugar, una nueva forma de gobernar el sector agrario y rural, con la creación de un gabinete de desarrollo agrario y rural. Luego, más y mejor mercado para los pequeños productores familiares, ¿no? A través de compras públicas de alimentos y mayor protección a la agricultura familiar. En tercer lugar, la industrialización agraria y rural, promoviendo procesos de transformación de la producción agraria. Y cuarto lugar, seguridad hídrica con tecnificación, ¿no? Para usar mejor el agua y tener infraestructura más adecuada y proyectos de siembra y cosecha de agua. Y finalmente una nueva plataforma de servicios y asociatividad para el agro peruano. Esos son los lineamientos centrales de la segunda reforma agraria. Lamentablemente, como digo, luego el presidente decidió empezar a retroceder a toda la línea. Hizo un nombramiento muy desafortunado con el señor Sea, que ha destruido el Ministerio de Agricultura y de la segunda reforma agraria. Y actualmente estamos en total incertidumbre sobre qué hará este nuevo ministro, que no tampoco tiene mayores referentes en el sector. Sí, y esas relaciones, sobre todo con las organizaciones agrarias, los lecheros, es uno de los ejemplos. También hemos tenido a Nivia Vargas en programa, Eduardo, y se quejaba inicialmente, luego aparentemente se dio una solución, pero todo ha regresado a foja cero por la falta de relación del ministro con los grandes productores de leche evaporada, por ejemplo, el grupo Gloria, que representa todo un grupo económico poderoso. Hay una pregunta, permítenos acercar una pregunta que viene desde Puno. Los productores agrarios de Puno están pidiendo con urgencia medidas de salvaguardia, dicen ellos, para la producción. Tienen terrenos, extensiones inmensas de terreno. El señor Jorge Aguirre dice que está generando y que está proponiendo el economista agrario Eduardo Segarra en este escenario actual, como estamos con este ministro recientemente nombrado, para atender con urgencia en el tema de créditos para poder producir. Tenemos hectáreas que no están siendo utilizadas por falta de créditos, y el otro tema de los fertilizantes, que creo que ya lo ha dicho, pero quisiéramos un comentario también, Eduardo, sobre el tema. Sí, a ver, en el marco de la actual crisis y emergencia alimentaria es necesario que se despliegue un programa muy agresivo y a la vez adecuado para llegar con crédito barato, si es posible, tipo como el que se dio a las grandes empresas en nuestro país, que se llamó Reactiva Perú. Creo que es urgente diseñar un programa distinto, por ejemplo, al que se hizo durante el gobierno del señor Vizcarra, llamado FAE Agro, que no ha funcionado, ¿no? Solo llegó a otorgar el 10% de los créditos que supuestamente iba a favorecer. Creo que hay que hacer un nuevo diseño, aprendiendo de lo que salió mal. Creo que hay que dar facilidades para que el pequeño productor, el comunero, el cooperativista pueda acceder al crédito, enfrentando los graves problemas que tiene en este momento el productor. Y para eso se requiere un diseño especial que tenga en cuenta esa realidad. Por ejemplo, muchos productores no tienen título de propiedad, muchos productores no están en ningún padrón específico que les permita acceder a crédito. Se debe generar mecanismos diversos para llegar con crédito
con grandes facilidades. Creo que es un momento donde toda la sociedad peruana tiene que apoyar a nuestros agricultores en este momento difícil. Igual en el caso de los fertilizantes, ¿no? Creo que hay que ir hacia una compra agresiva de fertilizantes por parte del gobierno. El decreto de urgencia que ha sido lanzado es insuficiente, tiene insuficientes recursos y no tiene claridad en cómo va a distribuir los fertilizantes. Ha excluido a una parte importante de los productores, los que tienen más de 5 hectáreas, de manera absurda, porque todos están teniendo el problema de los fertilizantes, no solo los más pequeños. Entonces, hay una serie de ajustes que hacer en ambos temas y esperamos que el nuevo ministro arme un equipo solvente para enfrentar dichos problemas. Es una visión optimista, Eduardo, del panorama en el agro. Bastante difícil en el escenario actual. Una pregunta que nos formulan de Arequipa, Roberto Linares, dice, ¿podría confirmarnos que el tema del Ministerio de Economía y Finanzas es una traba importante en el desarrollo del sector agrario? Y esto habría ocurrido, dice, en la gestión del exministro Víctor Maita, que se habría, para la respuesta, Eduardo, que se habría dejado de ejecutar aproximadamente 800 millones de soles en este tema del presupuesto del 2021 y que la principal razón sería el Ministerio de Economía y Finanzas. ¿Cuál es el comentario, la opinión, Eduardo? Bueno, a ver, el Ministerio de Agricultura tiene que ser totalmente reformado, ¿no? Tal y como está ahora, es un ministerio que tiene serios problemas para dar a los productores los servicios y las tecnologías que los productores requieren. Es un ministerio centralista, desordenado, que no tiene planes adecuados para enfrentar sus problemas. Precisamente la segunda reforma agraria era el planteamiento de una profunda reestructuración del ministerio para que tenga más capacidades y trabaje de manera mucho más articulada con los gobiernos regionales y locales. Hay que recordar que el presupuesto agrario, casi un 60% es ejecutado por los gobiernos regionales y locales. Entonces se requiere un nuevo diseño de todo el sector público agrario, no solo del Midagri, y en verdad con la gestión Maita se hicieron algunos procesos, pero obviamente esto requiere suficiente tiempo. Al haber corte y ruptura abrupta de toda la gestión, al entrar el señor Sea nombró como más de 120 nuevos funcionarios, la mayoría de ellos sin mayor experiencia, muchos con cuestionamientos judiciales y con muchos problemas. Y eso ha distorsionado aún más a este ministerio que en realidad está bastante alejado y bastante de espaldas a las necesidades de nuestros productores. Difícil la situación, ¿no? Complicada la situación. Sí. Esperemos mañana es la exposición, Plan Anticrisis. Tenemos un flyer que lo vamos a compartir en los próximos segundos con la anuencia de producción, Eduardo. Plan Anticrisis para la economía familiar, va a ser a las 7 de la noche con dos expositores. El principal, economista agrario de la Universidad de Wisconsin, Eduardo Segarra, con el conocimiento. El tema es que los conocimientos, Eduardo, se quedan en el gabinete, se quedan en la teoría y no se están aplicando. No solamente hablo del tema agrario en esta gestión que se esperaba de cambios, sino en todos los aspectos, y eso nos da un panorama complicado, pero Dios es peruano, así que esperemos que las cosas mejoren para bien. Ya desde el punto de vista técnico, ¿qué esperamos mañana de esta conferencia en la que también va a estar el presidente Paredes de Sierra y Selva Exportadora, Eduardo? Bueno, esta es una reunión organizada por el equipo de profesionales del Movimiento Nuevo Perú, que es una fuerza política de izquierda en nuestro país que busca posicionarse con una propuesta clara de cambio
Inicialmente apoyó al gobierno del presidente Castillo, sin embargo, luego de las propias decisiones del presidente ha dado, digamos, un paso al costado y está en una oposición constructiva, donde estamos buscando generar propuestas, en realidad, para enfrentar la crisis. Lo que se quiere es enfrentar una crisis que nos golpea a todos los peruanos con las mejores capacidades que podamos tener desde los distintos sectores políticos y técnicos en el país. Mi propuesta es de carácter técnico, pero tiene también una esencia política, la necesidad de cambios de fondo. Esta crisis agraria alimentaria tiene que ser enfrentada de una manera distinta, con un Estado que empieza a reformarse, con una mirada multisectorial y descentralista al problema, ¿no? Con convocatoria abierta a los gremios agrarios a participar activamente en cómo enfrentamos, a fortalecer las ollas comunes, que son espacios cruciales del tejido social que ha aparecido frente a la crisis alimentaria, y un apoyo decidido a la agricultura familiar. Creo que esas son las líneas básicas de cómo enfrentar esta crisis. En verdad, el gobierno del presidente Castillo no tiene mayor propuesta al respecto, no muestra mayor iniciativa. Lo que queremos decir desde este espacio es que tenemos que salir de esta situación de inacción y empezar a actuar, porque esto es muy grave y afecta a millones de familias que tienen problemas para alimentarse. A la sensibilización de los grandes decisores en nuestro país en el tema agrícola con mayor razón. Decir con las gracias, Eduardo, que los panelistas de esta conferencia son Grecia Ruiz, lo tienen en pantalla, Isaías Merma y Rosa Guillén. Día miércoles 25 de mayo a las 7 de la noche y la transmisión es vía Zoom, de manera que la invitación para todos y las felicitaciones a Nuevo Perú por esta preocupación permanente de mejorar las condiciones de vida de los peruanos. Un abrazo, Eduardo, vamos a estar atentos luego, digamos, en 2 semanas haciendo una evaluación de este nuevo ministro que está ingresando a parecer a aprender también. Gracias, Eduardo. Abrazo. Claro que sí. Muchas gracias. Saludos a toda la audiencia.